Buenas tardes a todos, bienvenidos a Fides. Son las 18 horas, día 9 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de manejo de conflictos. Soy Emigdio Villalobos, director de la Fundación. Gracias nuevamente por estar con nosotros acompañándonos. Está con nosotros también Yair Flores Favila, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano, de desarrollo organizacional, que será quien conducirá esta plática a partir de este momento. Yo les cedo el micrófono, no sin antes invitar a todos ustedes para que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones, nos den sus comentarios y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Yair, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Emigdio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Saludo con mucho gusto a las personas que hasta este momento se unen a esta conversación. José Antonio, Alejandra Soto, Miguel Ángel, Aldo Bárcenas, Berenice, Blanca, Alma, Emigdio. Muy buena tarde a todos. Confírmenme por favor que del otro lado se escucha bien mi voz para poder avanzar si son tan amables. Con toda claridad se escucha desde ahí. Perfecto, muchas gracias. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos que estaremos hablando de unos. Gracias, Blanca, por escribirnos en el chat. Bienvenidos a este webinar llamado Manejo de Conflictos, un tema que sin lugar a dudas en el ámbito organizacional y en el ámbito personal es uno que requeriría y que requerirá pues mucho más tiempo del que le daremos en este momento. Sin embargo, queremos traer con ustedes algunas ideas muy puntuales que queremos platicarles. Así que pues bienvenidos y permítanme platicarles antes que nada. ¿Qué significa un conflicto? Un conflicto significa una oportunidad. Y esto tal vez pueda sonar un poco extraño para algunos de ustedes, pero queremos aprovechar, Blanca ya nos estás escribiendo en el chat, también Alma. Les quiero preguntar, aprovechando que tenemos la herramienta del chat, ¿qué significa para ustedes un conflicto? Me gustaría ir leyéndolos en el chat. Mientras les quiero platicar esta apuesta desde el webinar Manejo de Conflictos de Findes. ¿Por qué considero que un conflicto es una oportunidad? Mira, Berenice, por ejemplo, dice que un conflicto es igual a un problema. Alma dice que es estar en desacuerdo en un criterio. Alejandra Soto dice que es un desacuerdo. No puedo estar en desacuerdo con ustedes, en definitiva lo es, pero considero que es una oportunidad. Soy un eterno optimista y considero que un conflicto es una oportunidad. Y quiero platicarles por qué, y por ahí va el tema de esta presentación. Necesitamos dar un paso atrás y hablar de las etapas del desarrollo de un conflicto. A veces no nos detenemos a platicar y a pensar cómo se origina un conflicto, y es importante que pensemos en sus etapas. La primera etapa es, pues ocasionalmente, las partes involucradas ni siquiera están enteradas que están en un conflicto, ¿saben? A veces empezamos como bola de nieve en algún tema y nos vamos de corrido, y cuando uno de las dos involucrados se pregunta, oye, ¿por qué estamos en este tema? ¿Por qué estamos alzando la voz? Ocasionalmente, cuando las personas se dan cuenta de ello, pues se enteran de repente por qué están molestas. Un conflicto originalmente comienza ahí. A veces ni siquiera están enteradas las personas. Después de ello, la etapa que sigue es, bueno, los involucrados se dan cuenta que tienen una diferencia. Puede ser ideológica, puede ser cultural, puede ser de intereses personales. Cuando las personas involucradas se dan cuenta de sus diferencias, las perciben y las ponen sobre la mesa, empieza un proceso muy productivo en el que ambas personas pueden empezar a aportar ideas para su solución, pero las etapas son muy importantes porque si no tenemos claro por qué tenemos un conflicto, pues lo ideal sería no avanzar hacia ningún lado. Otra etapa, cuando hay un conflicto entre dos o más personas, pues cuando el ego hace su parte, querido grupo.
Cuando el ego hace su parte y cada quien empieza a querer establecer sus puntos de vista sin pensar en los de los demás, pues empieza a haber un quiebre, ¿no? Empieza a haber un quiebre en la probable resolución del conflicto, de un conflicto. Y si damos otro pasito atrás, pues habrá que decir que los conflictos casi siempre se originan por diferencias de puntos de vista, por diferencias de intereses, por diferencias ideológicas. Y eso sucede en el trabajo y en la vida cotidiana. Y cuando los involucrados no queremos dar nuestro brazo a torcer, pues el ego hace su parte. Y cuando el ego hace su parte, pues puede suceder que haya una manifestación absoluta y una resistencia total a una probable resolución de un conflicto. Recapitulemos, si están de acuerdo. Recapitulemos las etapas por las que considero que se origina un conflicto. Primero, a veces las personas no están ni enteradas. Después, cuando se enteran de qué está pasando, pueden percibir sus diferencias. A partir de ahí, cada uno de los involucrados tendría que administrar su ego de una manera correcta para poder aportar soluciones y no quedarse en el conflicto. Y si eso no pasara, bueno, tendríamos una manifestación absoluta y una resistencia total a la solución. Así se origina un conflicto. Y como bien dijo Emigdio cuando arrancamos esta sesión, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Ojalá podamos hablar al respecto o a través del chat para que ustedes vayan pensando en alguna pregunta o preguntas o comentarios que nos quieran hacer en el chat para poder cerrar los minutos que estaremos reunidos en esta tarde y en esta oportunidad. Ahora, ¿cómo gestionó un conflicto cuando ya me di cuenta de dónde se originó? Pues negociando. Y aquí es donde muchas personas dicen, no, ¿por qué tendría que negociar si mi ego dice que tú estás equivocado y yo no? Y sin embargo, un proceso de negociación es absolutamente necesario para poder negociar con las personas aquellas soluciones que queremos para darle resolución a un problema. Y negociar no es tan sencillo. De hecho, necesitaríamos no solo otro webinar para hablar de negociación única y exclusivamente, sino un taller completo para hablar del tema y agotarlo. Pero para los efectos de esta tarde que nos une, habría que agregarle algunos ingredientes a la gestión de un conflicto. Primero, negociando. Después, siendo empático con las personas, siendo empático con uno mismo. Leía hace unos días en el periódico El País una carta que publicaron en sus primeras páginas en donde narraban la historia de una persona, un señor, que había perdido recién a su esposa, producto de la pandemia. Su esposa enfermó, un señor ya mayor, 80 años de edad, y publicaron su carta en El País cuando este señor decía: pues yo he seguido mi vida, sigo yendo al parque donde acostumbraba a caminar con ella, sigo yendo al súper donde acostumbraba a comprar los víveres con ella, he seguido mi vida incluso sin ella. Sin embargo, nadie alrededor se ha permitido preguntarme cómo estoy. Y a veces los conflictos se arreglan simplemente siendo empáticos, porque el origen de cada conflicto pues es diferente para cada persona. ¿A qué le apostamos? Pues a que seamos empáticos con las personas que estamos siendo parte de un conflicto y que tratemos de comprender la circunstancia de cada uno. ¿Qué otro ingrediente agregaría para gestionar un conflicto de la mejor forma? Elegir la mejor solución. Y eso lo logras negociando. Eso se logra escuchando a la otra persona. Eso se logra poniendo en la balanza las necesidades de los demás y aprendiendo a poner en la balanza las propias necesidades. Elegir la mejor solución, dicho así, suena muy vacío. Requiere un proceso mucho más profundo. Elegir la mejor solución implica hablar, comunicarnos, escucharnos, tolerarnos, platicar, conversar y dialogar. Y ahí también, en la construcción del diálogo, muchas personas pues se quedan atoradas porque construir diálogo
tampoco es algo tan sencillo. Construir diálogo requiere mostrar interés por la otra persona, requiere interesarte por las consecuencias de tomar una solución y requiere simple y sencillamente interesarte por los demás. Sugiero también, cuando se llegue a un probable acuerdo, pues negociar la aprobación. No podemos avanzar una negociación para solucionar algo si no es de mutuo acuerdo. Necesitamos además que este acuerdo o que estas soluciones que estamos planteando sean en el mismo sentido, que estemos hablando de lo mismo, todos. Que cada persona esté hablando exactamente de lo mismo y que los acuerdos realmente nos beneficien a todos. Y pues bueno, no podemos dejar hablar del recurso más importante para los seres humanos. Un conflicto puede durar tanto tiempo como los involucrados quieran, pero si los involucrados nos concentramos en encontrar soluciones de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio, lo haremos porque sabremos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. El de la otra persona y el mío, el de todos los involucrados. Solamente si nos detuviéramos a pensar cuánto tiempo le voy a dedicar a un conflicto, nos tendríamos que detener y pensar, ¿realmente le voy a dedicar tanto tiempo? ¿O podríamos encontrar una solución entre los involucrados de la mejor manera posible? Y llegado a un acuerdo, pues avanzar juntos en la mejora. Tenemos que aprender a darnos seguimiento. Tenemos que aprender a acompañarnos y por eso es tan importante la empatía. Y bueno, dirigiéndonos a la parte final de este webinar de 20 minutos, un webinar que pretende hablar del tema, un webinar que pretende que tengamos muchas ideas al respecto para el futuro inmediato, pues quiero hacerles algunas recomendaciones muy puntuales y a partir de aquí les pido por favor que vayamos preparando sus comentarios y preguntas en el chat para poderlas compartir en los últimos minutos de este webinar de manejo de conflictos. Algunas recomendaciones muy puntuales. Primero necesito identificar la causa del conflicto. ¿Por qué estoy en conflicto con alguien? Los latinoamericanos somos muy flemáticos y a veces gritamos sin razón. Alguien nos levanta la voz y pues, ¿por qué no, verdad? Hay que levantarla también, a ver quién grita más fuerte. Pero a veces ni siquiera nos damos tiempo para identificar la causa del conflicto. Yo empezaría por ahí. Miren, hay que decirlo tal cual, todos nosotros vamos a vivir conflictos en el futuro si no están viviendo alguno hoy en la actualidad, en su entorno inmediato. Pero primero identifiquemos el porqué. Si tenemos bien identificado el porqué, entonces podemos pasar a la siguiente parte. Permitamos que los involucrados aporten su punto de vista. Abramos el diálogo. Inauguremos la conversación. Permitamos que cada persona aporte su punto de vista y que este punto de vista nos permita llegar a acuerdos. Si no llegamos a un acuerdo, lo ideal es regresar otra vez al punto de partida. Si no tenemos un acuerdo es porque tal vez no hemos identificado todavía el origen del conflicto. Necesitamos identificar el origen del conflicto. El acuerdo, obtener un acuerdo, tampoco es tan sencillo, porque requiere una vez más técnicas de negociación, técnicas de comunicación, técnicas de asertividad, técnicas de colaboración. ¿Para qué? Pues para que sepamos que no somos, no actuamos solo. Un conflicto siempre se da con otras personas. Otra recomendación, bueno, si la regamos, pues hay que levantar la mano, querido grupo. Si la regamos, hay que levantar la mano y decir, bueno, me tocó, déjame ser yo quien lo diga desde ya. Y habrá que ser honestos en todo momento. La honestidad es una puerta que ayuda mucho a resolver conflictos de la mejor forma posible. Y les recomiendo también, en este ánimo de construir un webinar de manejo de conflictos, de concentrarse única y exclusivamente en el conflicto que quieran solucionar, porque a veces somos de los de, y te acuerdas de lo que me hiciste en el año 1986, cuando nos conocimos aquella tarde de invierno. Seamos específicos.
Hablemos única y exclusivamente del conflicto en cuestión para poderlo solucionar. Y tengamos la posibilidad también de ser positivos, porque un conflicto se tendría que arreglar de una manera cordial y amena, siempre y cuando se haya hecho una identificación previa del mismo entre los involucrados. Si se tiene buena voluntad de los involucrados, podemos avanzar. Si no hay buena voluntad de los involucrados, nos vamos a empantanar y no tendrá mayor sentido. Y ya casi para terminar y abrir micrófonos y chat, pregunta para todos. ¿Y por qué no hacer una resolución de conflictos de forma divertida, en la que inclusive terminemos botados de la risa los involucrados? Algunos me dirán, algunos conflictos no se pueden solucionar de forma divertida, y les concederé razón. No siempre se puede, pero ¿y si se pudiera? ¿Lo intentarían? Cuando quieran arreglar algo, muchachos, siempre con respeto. El respeto abre la puerta para todo. Podemos disentir en lo que quieran, podemos tener todas las diferencias ideológicas, religiosas, futbolísticas, políticas que quieran, pero si lo hacemos con respeto, siempre puede funcionar toda la conversación humana. Ya para terminar esta parte, un conflicto no se arregla si lo vuelvo personal. Tengo que aprender a concentrarme en el conflicto y no en mi persona. Tengo que aprender a concentrarme en resolver el conflicto y no en estar diciendo es que a mí me dañaste, es que a mí me heriste, es que a mí me hiciste sentir tal o cual cosa. No hay que hacerlo personal. Y pues desarrollemos un plan de acción con su seguimiento, documentémoslo, tratemos de involucrar a las personas y de documentar todo lo necesario para que no quede en el aire. Querido grupo, en este ánimo de tener un intercambio con ustedes en un tema al que, por supuesto, en nuestro taller de manejo de conflictos les dedicamos tiempo y reflexión, les quiero invitar a que tengamos unos minutos de preguntas y respuestas en el chat o de viva voz. Así que si alguien quiere habilitar su micrófono, es completamente bienvenido. O si quieren hacer algún comentario en el chat, es completamente bienvenido también. Gracias, Yair. Mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Del próximo jueves, jueves 16 de junio a las 18 horas, estaremos abordando el tema de actualización en materia de leyes de prevención de lavado de dinero. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Damos un momento más para atender si hay preguntas, sugerencias, comentarios. Así es, Emilio. Bueno, y bien. Son las 18 horas con 18 minutos, día 9 de junio. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, Yair, por la conducción del mismo. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Emilio, y muy buena tarde a todos.